Yo Migrante, un proyecto de Felipe Bauerle. Viaja con historias en Latinoamérica. Uno de los elementos centrales respecto a la identidad tiene que ver con las características individuales que nos permiten reconocer nuestra individualidad. En lo fenotípico y en lo cultural, ciertas características también nos permiten ser parte de una identidad colectiva, este sentido de pertenencia. Como en el caso de tantas otras y tantos otros inmigrantes que han venido de países donde la población, casi en su totalidad, es afrodescendiente, o de quienes han venido desde la propia África, el encuentro con una sociedad estructuralmente racista ha supuesto un volver a mirar dicha identidad individual, no como un cuestionamiento, sino todo lo contrario, de reafirmación de los componentes identitarios, y en muchos casos han activado su activismo, convirtiéndose en parte de esa diáspora que ha luchado por recuperar la historia afro-argentina. No basta con saber que en ciertas latitudes nuestro color de piel juega un papel fundamental en la forma en que nos ven, en que nos tratan y en cómo nos integran. Me decía Jackson Jean en nuestra conversación. Él nació en Los Cayos, Haití, en 1995. Ya de joven pudo estudiar Derecho en la Universidad Estatal de Haití, la única universidad nacional con la que cuenta el país, pero la inestabilidad política constante que ahí se vive hizo que, al igual, una parte importante de las y los jóvenes haitianos, Jackson comenzara a ver su futuro fuera de Haití. Así, y con la ayuda de su familia, eligió a la Argentina para seguir viviendo y creciendo personal y profesionalmente. Vía Brasil, Jackson llegó a Buenos Aires en diciembre del año 2016. La preocupación por el otro que Jackson lleva en la piel desde hace muchísimo lo dejó en evidencia mucho antes de venir, como animador psicosocial, trabajando por los derechos de los niños y jóvenes, así como facilitador en diversas actividades con personas con discapacidad. Pero él dice, no basta con saber que la piel puede ser un factor determinante a la hora de ser recibido en otro lugar. Hay que vivirlo para entender los sentimientos que aquello genera y, por supuesto, para saber el camino que decidimos tomar al respecto. Esa nueva realidad, varios actos racistas que vivió, junto a la actitud propia de un joven que entiende el mundo necesariamente con otros, fueron allanando el camino para darle curso a su activismo aquí en Argentina. Les invito a escuchar parte de lo que Jackson Jean me contó en nuestra conversación. Me parecía un poco diferente de los demás países donde hay un flujo migratorio exagerado. Por ejemplo, es el caso de Chile, son 300.000, y debido a este flujo o a esta cantidad, las realidades sociales son diferentes, porque los nativos del país donde uno ingresa inconscientemente va a considerar que es una invasión de migrante. Y desde esta idea va a surgir un montón de hechos que ya conocemos, discriminación, xenofobia. Y Argentina me parecería mejor, y por eso también no me quedé en Brasil, porque ya teníamos 100.000 haitianos allá, y ser haitiano es como escapándote del país en estos países. Pero en Argentina es un poco diferente, como no somos mucho, como casi 70% de nosotros están estudiando aquí. Tenemos otra consideración, aunque el racismo es
una segunda natura de la mayoría de la gente. Un 3% de la población maestró el francés, aunque es constitucionalmente reconocido como nuestro idioma, pero el francés es reservado como lengua académica hasta presente, porque las producciones, los libros, son todos en francés. Pero entre nosotros, los profesores, hablamos el creol haitiano. En Haití no tenemos asociaciones contra el racismo. Somos 95% afrodescendientes, entonces no es nuestra realidad. Hay clasismo, hay otros hechos, por ejemplo, hay blancomanía, personas negros o afrodescendientes que son un poco más menos oscuro, que pretenden que son blancos, pero sus madres, sus padres son negros. Yo soy tipo más analítico en frente a estas situaciones, en vez de ser explosivo como algunos compañeros. Tengo algunos compañeros afroargentinos, afrochilenos, afrocolombianos, afro de todo lado. Cuando viven estas situaciones son más reaccionan contra algunas cuando viven una situación. Pero yo cuando lo vivo, algunos sí tengo que reaccionar, pero no son todos, porque he observado, por ejemplo, día en día un afroargentino, un negro en Argentina, está viviendo actos de racismo, directa o indirecta. Yo preferí ser analista de estas situaciones, entendiendo por qué los argentinos reaccionan así, cuáles son las relaciones entre la política pública y estos actos, porque no cuentan la historia verdaderamente a los argentinos. Yo estoy estudiando ciencia política actualmente, y la historia, tengo un curso de historia, pero no mencionan la historia afro. Cuentan la Revolución Francesa, la Revolución Inglesa, la Revolución Americana, y llegaron aquí. La Revolución Haitiana no, porque es un país negro. Pero cuando uno está observando la Revolución Haitiana, yo no estoy defendiendo la Revolución Haitiana porque soy haitiano, sino porque todos saben que es determinante en el giro social de la humanidad. Era una lucha que acabó con el esclavagismo, que era el sistema precedente del feudalismo. Si estamos hablando de democracia, no podemos olvidar esta historia por el derecho humano. Bueno, para mí específicamente Argentina es un país donde un migrante puede hacer experiencia muy enriquecida. Aunque las experiencias son malas, son buenas, uno puede aprender de esas experiencias para poder ayudar, para poder desarrollarse. Si uno entiende las razones de algunos problemas y sabe cómo reaccionar en frente de algunos problemas, puede transformarles en algo útil, en algo que puede servir a los demás. Creo que es una tierra que uno puede hacer experiencia muy, muy buena. Chalmay Peral fue un militante haitiano asesinado durante la ocupación estadounidense que se dio entre 1915 y 1935. Con su asesinato, la figura de Peral se convirtió en un símbolo de lucha contra la ocupación
la represión y la violación de los derechos humanos cometidos por el ejército de Estados Unidos durante ese periodo de ocupación. Para cerrar la columna de hoy, primero agradecer la generosidad de Jackson por su relato, por compartir su historia y por siempre responder muchas consultas que le he ido haciendo respecto a su historia y a la historia de Haití. Y quiero invitarles a escuchar el tema escrito e interpretado por Québert Bastien como homenaje a Chalmay Peral, título homónimo del tema, y que además de esta creación quiso homenajear a Peral, señalando que los luchadores como él nunca mueren. Soy Felipe Bauerle y esto fue Proyecto Yo Migrante.